¿Cómo estamos? Me gustaría avisarles que este es el último capítulo que tengo escrito, así que me tardaré en subir otro video porque primero debo escribirlo, no lo tengo hecho, así que espero que disfruten el capítulo 5. Ayomuren. Acto 11. El mejor peor cumpleaños. Al día siguiente, Ari le había preguntado a Naruto de qué trataba la trampilla que estaba debajo del perro gigante de 3 cabezas, donde el rubio, un poco dudosos, decidió contarle las sospechas que tenía sobre el caso, lo del asalto a Gringotts, a Grid y ahora el descubrimiento de la trampilla que esté protegida. Por otro lado, ni Neville ni Hermione demostraron interés en lo que había debajo del perro y la trampilla, lo único que le importaba a Neville era no volverse a acercarse al animal nunca más. Hermione por su parte no le dirigía ni siquiera la mirada a Naruto, cosa que le hacía sentir un poco mal al chico, pero para Harry, lo que incluye también a Ron que siempre estaba con él, era algo bueno, porque no les caía demasiado bien la chica por ser una sabelotodo y muy mandona. La cosa había estado así entre Naruto y Hermione por varios días, hasta que cayó la tarde del viernes, la cual tenían libre casi siempre, donde la chica solía arrastrarlo hacia la biblioteca para estudiar, pero esta vez, no fue así. En cambio, Naruto decidió que ese sería un buen momento para hablar las cosas con Hermione en frío. Se adentró en la biblioteca y allí la vio, en su lugar favorito para leer, un asiento contra una ventana la cual le proporcionaba una buena luz para su lectura, estaba enterrada entre los libros y no parecía que saliera dentro de poco tiempo. Naruto, resignado, se sentó enfrente de la chica que ni siquiera le dirigió la mirada cuando estuvo enfrente suya. Hermione, llamó Naruto sin recibir respuesta. Hermione, volvió a llamar. Iba a hacerlo una última vez pero no pudo terminar su oración cuando el libro que cubría el rostro de la chica, cayó mostrando su rostro con el ceño fruncido. ¿Qué quieres? Le preguntó reñida con unos ojos inquisidores, poniendo un poco nervioso a Naruto que se hizo para atrás mientras bajaba un poco la mirada. Es sobre lo del otro día. Hizo el esfuerzo para mirar a Hermione directo a los ojos, que volvió a enterrar su nariz en el libro. Ya te dije lo que pensaba, no hay nada más que discutir, así que si no tienes nada más que decir, agradecería que me dejaras leer tranquila. Hermione no parecía querer retroceder a su postura de estar molesta con Naruto, que sintiendo más valentía de la que tenía, se levantó de su asiento mientras tomaba el borde superior del libro de Hermione y lo volvió a bajar obligándola a mirarlo. Yo, te quería pedir perdón. Los ojos de Hermione se abrieron ligeramente ante tal declaración. Tenías razón, no era buena idea, y aunque no nos atraparan, estaba mal, y si lo hubiesen hecho, estoy seguro de que ya nos habían expulsado, o ponernos un fuerte castigo. La boca de Hermione colgaba un poco, pareciendo que quería modular unas palabras pero no le salían. Me dejé llevar mucho por mis sentimientos y eso nos puso en peligro al encontrar el perro del tercer piso, podríamos haber terminado muy mal, por eso te quiero pedir perdón. Tienes razón, siempre la tienes. Se puso ligeramente rojo mientras intentaba modular las últimas palabras pero no desviaba su cara de la chica. Yo de verdad te aprecio mucho, no me gustaría perder tu amistad, Hermione, y aunque a muchos les pueda caer mal, a mí me caes muy bien, de verdad, y eso, si sigues enojada conmigo, lo entenderé. Con esto último dicho, Naruto se deslizó fuera del banco y comenzó a alejarse con un nudo en la garganta al notar como Hermione no había dicho nada ante sus disculpas. ¿En serio estaba tan molesta con él? Esperaba que no esté así para siempre. Pero de repente, comenzó a escuchar unas pisadas en su dirección, se dio vuelta y notó a Hermione que caminaba hacia él con las manos entrecruzadas notándose un poco nerviosa, y su rostro que tenía sentimientos encontrados. Bajó la mirada mientras suspiraba intentando calmarse. Naruto se acercó hacia ella estando los dos a no muy lejos del otro sin decirse nada, donde intercambiaban miradas un poco nerviosas, siendo que el chico dejó que ella hable porque parecía estar queriendo decir algo. Las palabras no salían de la boca de la chica, ya que las repentinas disculpas de Naruto la había dejado en blanco. Te perdono. Hermione tenía una gran sonrisa que siempre le dedicaba al chico mientras daba unos pasos hacia él mientras lo tomaba repentinamente de la muñeca haciéndolo tropezar y casi caer al suelo. Vamos, ven aquí, hay muchos libros que hay que leer, encontré algunos muy interesantes para las clases de transformaciones. ¿Sabías que hubo un mago que se transformó a sí mismo y estuvo 2 semanas transformado porque lo hizo mal? Los hechizos de transformación no son los mismos hechizos que utilizan los animados. Cuando alguien lo encontró, tuvo que estar internado 2 meses por daños graves a su mente. Obligó a Naruto a sentarse a su lado mientras le mostraba todos los libros que había estado estudiando.
donde Naruto le sonreía mientras le contestaba y preguntaba cosas con mucho ánimo. Tal vez no le interesaba demasiado los libros que la castaña estaba estudiando, pero si le ponía feliz pasar su tiempo con Hermione, lo mismo parecía repetirse con ella hacia él. Por otro lado, Naruto se sorprendió de algo, tal vez era por las constantes clases y todo el estudio que eso conllevaba, que había caído en cuenta que ya llevaba 2 meses en Hogwarts. Cuando llegó el primer día, pensó que iba a ser mucho más duro de lo que en realidad era. Sí, la gente aún lo seguía mirando de vez en cuando con rostros de disgusto o le hablaba con un tono cortante, pero no le importaba, casi no interactuaba con esas personas, y desde que recobró su amistad con Hermione Granger, todas esas malas vibras parecieron esfumarse. Y también sin darse cuenta, su cumpleaños ya había llegado. El 31 de octubre fue su fecha de nacimiento, un poco irónico que le parecía, la noche donde al menos en el mundo Mugle, se disfrazaron de zombies, esqueletos, magos y brujas, la noche donde se siembra el terror supuestamente, había sido la noche en que nació. ¿Eso era una buena o una mala señal? Su día especial comenzó muy bruscamente a las 9 de la mañana, era sábado, los sábados se daba el gusto de dormir un rato más ya que tenían clases después del mediodía, se saltaba el desayuno por sus horas de sueño. Abrió asustado los ojos mientras inconscientemente llamó a su varita que se posó en un instante en su mano por el susto que se había llevado, hasta que pudo reconocer a su atacante luego de unos segundos y bajó la guardia dejando caer su cabeza sobre la almohada y la varita en la mesita de luz. Hermione, déjame dormir, hizo un poco de fuerza para volver a acostarse pero esta vez boca abajo tapando su rostro debajo de su almohada, donde la chica le frunció el ceño mientras lo agitaba por sus hombros. Vamos, levántate, hoy es tu cumpleaños, no puedes quedarte ahí tirado todo el día, recibiendo un quejido. Si puedo y quiero, levantarme más tarde, ¿sí? Pero de repente sintió un fuerte dolor proveniente de su oreja. Resulta que Hermione agarró con su dedo pulgar e índice el lóbulo de su oreja, lo apretó y empujó para que se levante, cosa que hizo con un grito ahogado y echando pequeños quejidos. ¿Qué haces? Se sentó con la vista borrosa viendo a Hermione que no parecía ni un poco apenada por lo que había hecho. Si no lo hacía, no te ibas a levantar, eso es todo. Al escuchar eso, Naruto comenzó a tambalearse listo para acostarse de nuevo en su cómoda almohada que parecía tener la forma exacta para su cabeza, pero antes de que pueda hacerlo, Hermione lo tomó nuevamente del lóbulo mientras lo veía con una mirada con un tono de reproche. Bien, no me dormiré de nuevo. Se sentó bien en su cama viendo a su amiga que le volvió a sonreír mientras se levantaba de su cama y se agachaba para buscar algo en su bolso que había traído, sacó algo de allí y miró a Naruto mientras se lo extendió. Feliz cumpleaños, pensé que te podría gustar, era un libro de hechizos de todo tipo, aunque se enfoca más en los duelos, hechizos ofensivos y defensivos para principiantes. Eso hizo sonreír a Naruto que al mirarlo, intercambió miradas con el libro y Hermione. Es increíble, pero ¿cómo lo conseguiste? No podemos salir de los terrenos del castillo. Eso provocó que el pecho de Hermione se infle un poco en orgullo. Le pedí a la profesora McGonagall si me lo podía conseguir. Al ver mis notas perfectas, dijo que no tenía ningún problema al hacerme este favor. Aunque claro, ella solo me lo consiguió, yo tuve que pagarlo. Lo encontré mientras leía el diario del profeta. ¿Te gusta? Claro que me gusta, ¿cómo no hacerlo? Así podría patearle el trasero a Malfoy de 1000 maneras diferentes. Se levantó de su cama mientras se colocaba unas pantuflas, se acercó a Hermione y la abrazó, siendo que ésta se lo devolvió y se separaron a los pocos segundos. Gracias, de verdad, y cuando estaba retrocediendo para volver a sentarse, casi se tropieza pero Hermione rápidamente lo tomó de la muñeca y lo ayudó a equilibrarse. ¿Estás bien? Preguntó un poco preocupada. Ese sí, solo me tropecé, miro al suelo en busca de lo que casi lo lleva de bruces al suelo, ya que él normalmente solía tener todo decentemente ordenado y nada tirado en el suelo. Pero allí notó como habían 2 cajas envueltas, llamando la atención tanto Hermione como Naruto. ¿Y eso? Preguntó la chica, mientras el otro se agachaba para tomar lo que estaba en el suelo y colocó ambas cajas en la cama, donde los 2 estudiantes se sentaron para ver qué eran. No recuerdo haber tenido esto anoche, ¿serán otros regalos? Podía ser que su padrino le haya enviado algún regalo, no le parecía raro, pero, ¿y el otro? No conocía a nadie aparte de su padrino que sea cercano suyo y esté en el mundo mágico, obviamente aparte de todos los que conoció en Hogwarts o cuando hacía sus compras en el callejón Diagon. Tomó una de las cajas, la desenvolvió y había sacado lo que parecía ser una capa negra sin nada raro. Tal vez su padrino había pensado que la iba a necesitar por el frío.
aunque no parecía ser una túnica, pero no pensó mucho más cuando escuchó un grito de Hermione que se sobresaltó, soltando rápidamente la capa para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto sorprendido viendo a Hermione que parecía haber visto un fantasma, irónico. Acabas de desaparecer. El rubio no terminó de entender lo que ella quería decir. ¿De qué hablas? No me fui a ningún lado, siempre estuve aquí. La castaña notó la capa que tenía entre sus piernas. Creo que es esa capa. Naruto miró lo que había indicado y la volvió a recoger. Hermione intentó no sorprenderse tanto ahogando su grito, al ver que desde su perspectiva, el chico había desaparecido completamente, la volvió a bajar revelando nuevamente a su persona llegando a una conclusión. Creo que es una capa de invisibilidad. Fue a la conclusión que había llegado la castaña, haciendo abrir los ojos a Naruto. ¿De verdad? Eso puede existir. Subió un poco la capa sobre su cuerpo y miró hacia abajo, no había nada. Préstamela un segundo. La chica se sentó en la cama mientras tomó la capa de invisibilidad, la cual desde un lado era como una capa normal, totalmente negra, se la puso sobre su cabeza cubriendo todo su cuerpo, donde en el interior se hizo como transparente, pudiendo ver su alrededor como si no tuviese nada arriba, pero Naruto abrió los ojos notando como su amiga desapareció completamente. Es increíble, decía Naruto mientras una mano temblorosa se dirige en dirección al lugar donde estaba Hermione, donde de repente, sintió como su mano en el aire se posaba sobre algo, y era la misma Hermione donde sintió su cabeza y retiró la capa volviendo a ver a Hermione con normalidad. Desaparecer ante los ojos, pero físicamente sigues ahí. Miró entre sus manos la capa, luego miró la caja donde había venido e intentó buscar alguna nota que diga el remitente, pero no había nada. Me pregunto quién la envió, pero aquí no hay nada. Revolvió la caja de arriba para abajo, izquierda y derecha, pero no existe ningún tipo de nota, a no ser que también fuera invisible. Aún así, es muy increíble, ¿no crees? Sí, supongo que sí. Tomó la capa nuevamente y la guardó dentro de la caja. Estaba seguro que sería muy útil en algún momento, como ir por los pasillos tranquilamente sin que Filch Peeves lo molestase. ¿Y la otra caja? Le recordó la castaña a Naruto, que dejó a un lado la caja donde guardó la capa, y recordó que tenía otro regalo, el cual era un poco más grande, donde quitó el papel que lo envolvió, la abrió y notó cómo se encontraba lo que parecía ser otro libro decorado con patrones que se asemejan a un árbol de oro, con la cubierta que parecía ser hecha de cuero de un color marrón, un libro común, como de hechizos o pociones, o algo que tenga a ver con la magia, aunque esto último sí un poco, ya que al abrirlo, Naruto vio algo que le hizo abrir los ojos como platos y sus manos temblaron ligeramente. Ya que el libro se trataba de un álbum de fotos, donde la primera de todas, se encontraba él mismo como un bebé, siendo cargado por su padre fallecido y al lado su madre, donde al ser un libro mágico, vio como estos se movían en su foto y lo saludaban con una gran sonrisa. Naruto sintió como un nudo se formaba en su garganta y las lágrimas se comenzaron a acumular en sus ojos. Rápidamente cerró el álbum entre sollozos sin poder continuar viendo el álbum. Él ya conocía a sus padres por fotos, pero esto era diferente, que por medio de la magia se puedan mover y reaccionar lo hacía más choqueante, produciendo otro tipo de sentimiento. ¿Qué pasó? Preguntó Hermione, que no había visto de lo que se trataba el libro que Naruto había tomado, pero al ver su reacción, se preocupó un poco por su contenido, así que rápidamente se acercó a Naruto un poco más y lo tomó de las muñecas que le temblaban, abrió lentamente el libro para ver de qué se trataba, al instante lo comprendió. Ella, no sabía cómo debía reaccionar, pero hizo lo que le gustaría que le hicieran si se encontrase en la misma situación. Se acercó al chico que tenía la cabeza agacha y lo envolvió por los hombros en un abrazo, enterrando la cabeza de este sobre su hombro, notando cómo los sollozos parecían ser más constantes. Ninguno dijo nada, no había necesidad. En el interior de la caja había una nota que no había alcanzado a leer aún y decía: esto es algo que he guardado por muchos años, y creo que con todo lo que sucedió es hora de que finalmente lo puedas ver. Es un regalo que siempre deseé que tuvieras, espero te guste. El regalo lo había enviado Kakashi. Más tarde, después de que todo se haya aclamado, fueron a sus clases. El profesor Flitwick había dicho que ya estaban suficientemente capacitados para hacer levitar objetos, algo que todos estaban ansiosos por hacer. El profesor puso la clase por parejas para que practican, aunque esta vez los grupos los había elegido él. La pareja de Naruto era Shamus Finnegan. Por otro lado, Hermione tuvo que trabajar con Ron Weasley. Era difícil decir quién estaba más enfadado de los dos. Y ahora no se olviden de ese bonito movimiento de varita que hemos estado practicando, dijo con voz aguda el profesor subido a sus libros como de costumbre.
Agitar y golpear, recuerden, agitar y golpear, además de pronunciar correctamente las palabras mágicas, no se olviden del mago Barufio, que dijo S en lugar de F y se encontró tirado en el suelo con un búfalo en el pecho. Naruto se encontraba sentado en el pupitre con los ojos un poco rojos, por lo que había sucedido en la mañana. Aún estaba un poco cansado, se limitaba a apoyar su mano contra su cabeza mientras miraba a sus compañeros que aún intentaban hacer el encantamiento pedido por el profesor Flitwick. Estaba así porque él lo había logrado a los pocos intentos, todos sus profesores le decían que tenía un talento natural para realizar cualquier tipo de hechizos, eso le hacía sentir bien, pero en la parte teórica sus dotes carecían de muchos detalles, que lo compensaba con su parte práctica, sentía que era un trato bastante justo, no podía tener las dos, y si podía elegir cuál tomar, seguiría eligiendo su parte práctica. La pluma que le había dado el profesor levitaba en el aire mientras giraba su varita, que hacía que la pluma haga lo mismo y la movía por el aire jugando para no aburrirse. Su gran desempeño en el hechizo había hecho que obtenga 10 puntos para Gryffindor. Qué difícil, decía Seamus mientras agitaba y golpeaba la pluma, pero la misma que se suponía que debía volar hasta el techo se quedaba inmóvil, por impaciente, sin querer pinchó su varita con la pluma y provocó una pequeña bocanada de humo, donde Naruto hizo un rápido encantamiento para detener la fuente del mismo. Ron en la mesa próxima, ¿no la estaba pasando mejor? Wingardium Leviosa, gritó agitando sus grandes brazos como un molino, lo estás haciendo mal, Naruto escuchó como Hermione lo regañaba. ¿Es Wingardium Leviosa pronunciar más largo y más claro? Dilo tú entonces si eres tan inteligente, dijo Ron con rabia. Hermione se arremangó las mangas de su túnica y dijo las palabras mágicas, la pluma se elevó del pupitre y hasta más de 1 metro por encima de su cabeza. Bien hecho, felicito Flitwick aplaudiendo al igual que lo hizo Naruto. Mire, ya son 2 de ustedes que lograron conseguir el hechizo. Al finalizar la clase, Ron estaba de muy mal humor. No es raro que solo entre ellos se aguanten, decía el pelirrojo abriéndose paso en el pasillo, es una pesadilla te lo digo en serio, agregó el pecoso, cuando de repente chocaron contra alguien, había sido la misma persona de la que estaban hablando. Harry pudo ver su cara y le sorprendió ver que estaba llorando, creo que te ha oído, ¿y qué? Aunque parecía un poco incómodo, al notar cómo la chica había pasado por su lado corriendo rápidamente notando cómo sus ojos parecían intentar contener las lágrimas, ya debe haberse dado cuenta que apenas tiene un amigo, no entiendo cómo Naruto la soporta. Justo al borde del pasillo volvió a aparecer la persona de la que estaban hablando, donde se le notaba una expresión tranquila mientras giraba su cabeza en varias direcciones hasta que encontró a los dos. Oigan, ¿no vieron a Herm? No terminó de formular su pregunta ya que notó como la misma estaba corriendo rápidamente a lo largo del gran pasillo, no era normal, se giró una vez más hacia sus compañeros de clase y no dijo una palabra más y empezó a correr rápidamente hacia donde se dirige su amiga. Tenía que pasar por los tumultuosos estudiantes que le dificultan el paso, ya que justo era hora en la que la mayoría de clases acababan, todos tienen fija su mirada en él mientras se abría paso entre los estudiantes, murmullos comenzaban a formarse a su alrededor, pero era como si todo su alrededor se volviese blanco y sus ojos solo enfocas en la figura de Hermione. La cual perdió de vista en el momento que la misma entró en el baño de chicas y se encerró dentro. En ese mismo momento Naruto se apoyó de espaldas a la puerta mientras se dejaba caer rendido ante el cansancio, no sabía qué había pasado, pero podrían hablar en el momento que ella decida salir. Hermione, ¿qué pasó? Sabes que puedes decírmelo, dijo Naruto en voz baja, pero asegurándose que su mensaje pueda pasar la puerta, donde detrás de esta se encontraba la misma Hermione apoyada contra la puerta en la misma posición que Naruto, con las rodillas sobre su pecho y el rostro enterrado en sus piernas. Ninguno de los dos había aparecido en la siguiente clase y no se los vio en toda la tarde, pero cayendo la noche, en el gran comedor se realizará un gran festín por Halloween, donde en dirección a dicho lugar, Harry y Ron escucharon a Parvati le decía a la vender que Hermione estaba llorando en el baño de las niñas y que deseaba que la dejaran sola, la única persona que había decidido quedarse allí había sido Naruto que seguía sentado esperando a que la chica salga. Ron parecía más molesto aún, pero un momento más tarde habían entrado al gran comedor, donde las decoraciones de Halloween le habían hecho olvidar a Hermione. 1000 murciélagos alentaban desde las paredes y el techo, mientras que otro millar más pasaba entre las mesas como nubes negras, haciendo temblar las suelas de las calabazas. El festín apareció de pronto, unos platos dorados llenos como había hecho en el banquete de principio de año.
Harry se estaba sirviendo una patata, cuando el profesor Quirrell llegó repentinamente al comedor con el turbante torcido y con un semblante lleno de miedo. Todos lo contemplaron mientras se acercaba al profesor Dumbledore, se apoyaba contra la mesa y jadeaba. Un troll. En las mazmorras. Se desplomó en el suelo, se produjo un tumulto. Para que se hiciera silencio, el profesor Dumbledore tuvo que hacer salir varios fuegos artificiales de su varita. Prefectos, exclamó, conduzcan a sus grupos hacia los dormitorios, de inmediato. Perky estaba en su elemento. Síganme, los de primer año permanezcan juntos, no necesitan temer al troll si siguen mis órdenes. Ahora vengan conmigo, hagan espacio. Deben pasar a los de primer año, soy un prefecto. ¿Cómo pudo haber entrado un troll?, preguntó Harry. No tengo ni idea, parece que son realmente estúpidos, dijo Ron. Tal vez Peeves lo dejó entrar como broma de Halloween. Pasaron entre varios grupos de alumnos que corrían en diferentes direcciones, mientras se hacían camino entre el tumulto de confundidos Hufflepuff. Harry súbitamente se aferró al brazo de Ron. Acabo de acordarme, Naruto y Hermione. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Ron. No saben nada del troll. Se mordió el labio él mismo. Ah, bueno, pero que Perky no nos vean. Se agacharon y se mezclaron con los Hufflepuff que iban hacia otro lado, se deslizaron por un pasillo desierto y corrieron hacia el cuarto de baño de las niñas. Acaban de doblar una esquina cuando escucharon pasos rápidos a sus espaldas. Perky, susurró Ron empujando a Harry detrás de un búho de piedra, pero cuando se giraron no vieron a Perky, sino a Snape y desapareció de la vista. ¿Qué es lo que está haciendo?, preguntó Harry. ¿Por qué no está en las mazmorras con el resto de profesores? No tengo la menor idea, contestó. Lo más silenciosamente posible se arrastraron por otro pasillo detrás de los pasos apagados del profesor. Se dirige al tercer piso, dijo Harry, pero Ron levantó la mano. ¿No sientes un olor raro? Harry olfateó y un aroma especial llegó a su nariz, una mezcla de calcetines sucios y baño público que nadie limpia, y lo oyeron, y las pisadas inseguras de unos pies gigantescos. Ron señaló el fondo del pasillo a la izquierda, algo enorme se movía hacia ellos, se ocultaron en las sombras y lo vieron surgir a la luz de la luna. Era una visión horrible, más de 3,5 metros de alto y tenía la piel color piedra, un descomunal cuerpo deforme y una cabeza pelada. Tenía piernas cortas gruesas como troncos de árbol, además de pies achatados y deformes. El olor que soltaba era increíble. Llevaba un gran bastón de madera que arrastraba por el suelo porque sus brazos eran muy largos. Ven, el baño está del otro lado, susurró Harry mientras se agachaba al suelo para comenzar a gatear intentando ocultarse en la sombra de la pared para que la luz de la luna no los deje expuesto. Seguido de Ron, pudieron ver cómo en el medio del pasillo al lado de la puerta del baño estaba Naruto, que parecía estar casi dormido sentado contra la puerta del baño. Se acercaron hasta él haciendo que despierte y se exalte un poco, pero rápidamente le taparon la boca para que no haga ningún ruido. No hay mucho tiempo para explicar, pero detrás de ese pasillo hay un troll. Tenemos que salir de aquí, dijo susurrando Harry, donde Naruto notó la seriedad que le transmitía su mirada y asintió con la cabeza. Se levantaron del suelo e intentaron abrir la puerta del baño, pero estaba con llave. Hermione, abre por favor, aquí afuera es peligroso. No es broma ni algo para que abras, decía Naruto susurrando pero asegurándose que el mensaje sea escuchado del otro lado, pero no había recibido respuesta alguna. Resignado, llamó a su varita que estaba en su bolsillo, que se posó en un instante en sus manos y susurró. Aló Mora. La puerta se liberó de su cerradura, pero al intentar abrirla había un peso adicional, y resultó con Hermione apoyada contra la puerta igual de dormida de cómo había estado Naruto del lado contrario. Este mismo le tocó el hombro haciendo que abra los ojos, pero notó como él mismo le tapaba la boca para que no diga nada. Notó rápidamente como allí también estaban Harry y Ron haciéndole fruncir el ceño. Pero Naruto le susurró, tranquila, estamos aquí por otra cosa, estar aquí es demasiado peligroso, un troll se infiltró en el castillo, está en el otro pasillo, tenemos que salir ya. La chica no entendió bien pero asintió con la cabeza al notar que no estaban jugando y se levantó del suelo mientras tomaba la muñeca de Naruto y salieron del baño. Pero no caminaron demasiado cuando se dieron cuenta de que el troll había llegado hasta ellos, ya que cruzó todo el pasillo. La bestia los vio y comenzó a correr en su dirección, donde ellos por la impresión se habían quedado congelados durante un segundo, pero el troll no había desaprovechado ese tiempo para poder acercarse hacia ellos, donde cuando intentaron reaccionar ya era muy tarde para salir corriendo, así que se volvieron a encerrar en el baño de chicas. No había solucionado todo el problema, ya que cuando cerraron la puerta y se arrinconaron contra la pared, no le tomó mucho tiempo al troll abrir la puerta después de varios golpes. ¿Qué hacemos?, preguntó Ron mientras veía al gran monstruo acercarse hacia ellos. Correr.
decía nerviosamente Ari al notar cómo el troll levantaba su mazo al aire listo para golpearlos, y cuando estaba bajando hacia ellos, todos quisieron hacerse a un lado exceptuando Naruto que teniendo su varita aún en la mano, se armó de valor y la colocó enfrente de su cara con un rostro serio mientras exclamaba: "Protego". Cuando de repente un aura los rodeó a todos, las chispas revoloteaban en el contacto que realizaba el encantamiento con el arma del troll. Puedes hacerlo", le decía a Hermione que estaba detrás suya agachada, viendo cómo su amigo los estaba defendiendo. De pronto, su ojo de color blanco comenzó a brillar un poco más de lo normal, y finalmente el troll se rindió ante la resistencia que ejercía el encantamiento Protego y dio varios pasos atrás por la onda expansiva que se generó, pero Naruto sabía que eso no sería suficiente como para vencer al troll. Desmayos. Un nuevo hechizo fue lanzado desde la varita de Naruto, que al impactar con el troll, este que ya estaba aturdido por el Protego, al recibir el Desmayus cayó al suelo aunque no incapacitado. Sabía que los trolls eran bastante resistentes a los hechizos mágicos, así que exclamó: "Wingardium Leviosa". El troll repentinamente fue elevado en el aire sin entender lo que le estaba pasando, y Naruto que se le notaba como el esfuerzo por hacer tantos hechizos contra un enemigo así le estaba pasando factura de a poco, ya que el sudor comenzaba a aparecer por su rostro y su mandíbula se apretaba intentando mantener en el aire al troll. Repulsó. El troll chocó contra la pared, dejándolo aún más aturdido que antes, repentinamente cayó al suelo con brusquedad. Wingardium Leviosa. Esta vez en lugar de manejar al troll, controlar la maza y la golpeó contra la cabeza de la bestia ahora sí dejándolo inconsciente. Naruto no terminó en un estado muy diferente, ya que cayó de rodillas al suelo y con la respiración agitada y su rostro sudando como si hubiese corrido una maratón. "Eso fue increíble", exclamó Ron con una gran sonrisa por lo que acababa de presenciar, sentimiento compartido por Harry. "Derrotaste al troll tú solo". Hermione, a diferencia de los chicos, se acercó a Naruto y colocó una mano sobre su hombro para verlo mejor. "¿Estás bien? Déjame ayudarte". El chico asintió con la cabeza varias veces, mientras Hermione hacía pasar un brazo de Naruto por su hombro para ayudarlo a levantarse. Pero un súbito portavaso y fuertes pisadas hicieron que los cuatro se sorprendan por haberlos tomado por sorpresa. No se habían dado cuenta de todo el ruido que habían hecho, pero por supuesto, abajo debieron haber oído golpes y gruñidos del troll. Un momento después, la profesora McGonagall estaba apresuradamente en la habitación, seguida por Snape y Quirrell que cerraban la marcha. Quirrell dirigió una mirada al monstruo, se le escapó un gemido y se dejó caer en un inodoro apretando el pecho. Snape se inclinó sobre el troll. La profesora McGonagall miraba a Naruto que aún tenía su varita en la mano. Las esperanzas de ganar 50 puntos para Gryffindor se desvanecieron rápidamente de la mente de los niños. ¿En qué estaban pensando por todos los cielos?, dijo la profesora McGonagall. "Tienen suerte de que no los haya matado, porque no estaban en los dormitorios". Snape miró a Naruto con unos ojos inquisidores. El chico miró el suelo con miedo. Entonces, una vocecita surgió de las sombras. "Por favor, profesora McGonagall, ellos solo me estaban buscando". La chica aún cargando a Naruto habló: "Yo vine a buscar al troll, porque yo pensé que podía vencerlo, porque ya sabe, había leído mucho sobre el tema". Ron dejó caer su mandíbula. Hermione Granger diciendo una mentira a una profesora. "Si ellos no me hubieran encontrado, yo estaría muerta", dirigió su mirada hacia el chico que se mantenía parado gracias a su ayuda. "Naruto, si derroto el troll él solo, si hay que agradecerle a alguien de que sigamos vivos, es a él. Yo cargo con la culpa de haber puesto en peligro a mis compañeros. No tuvieron tiempo de buscar ayuda, estuvieron por matarme cuando ellos llegaron". Naruto miró con los ojos ligeramente abiertos a Hermione, pero Harry y Ron hacían esfuerzo para no mostrar su sorpresa. "En ese caso", dijo contemplando a los niños, "Hermione Granger, eres una tonta. ¿Cómo creías que ibas a derrotar a un troll gigante tú sola?". Hermione bajó la cabeza. Todos estaban mudos. Hermione era la última persona que haría algo en contra de las reglas, y ahí estaba, fingiendo una infracción para librarlos a ellos del problema. Era como si Snape empezara a repartir golosinas. "Hermione Granger, por esto Gryffindor perderá 5 puntos, estoy muy desilusionada por tu conducta. Si no te ha hecho daño, mejor que vuelvas a la torre de Gryffindor, los alumnos están terminando la fiesta en sus casas". McGonagall dirigió su mirada a Naruto que no se atrevía a mirarla a los ojos. "Grindelwald, ¿es verdad que derrotaste al troll tú solo?". Con voz dubitativa. "Ese sí, profesora McGonagall, derrote al troll". No tenía ni idea de lo que le respondería la McGonagall.
Eso es una gran hazaña, no cualquiera podría realizar algo así, se ve que tienes un conocimiento práctico bastante avanzado en las artes mágicas, por ende, 20 puntos para Gryffindor, ve a la enfermería para comprobar si no estás lastimado, señorita Granger, ¿podría acompañarlo? Habían ganado 20 puntos y perdido 5, dentro de todo les había salido bastante rentable en cuestión de puntos. Sí, profesora. Ambos salieron del baño de niños con dirección a la enfermería, mientras caminaban se mantuvieron en silencio durante varios segundos, hasta que cruzaron miradas y se formó una pequeña sonrisa, que rápidamente se transformaron en risas ahogadas que escapaban como carcajadas. Al llegar a la enfermería, la señora Pomfrey únicamente le recetó una poción para recuperar sus fuerzas y por suerte no le hizo quedarse toda la noche allí, ya que le gustaría descansar en su dormitorio. Mientras estaban volviendo a la torre de Gryffindor, Hermione se detuvo haciendo que Naruto haga lo mismo mirándola con curiosidad. ¿Qué sucede? Le preguntó este, es sobre lo que pasó en la tarde, miraba sus manos con las que estaba jugando. No te pude agradecer por estar esperando tanto tiempo afuera del baño esperando a que salga y hablándome para hacerme sentir mejor sin saber lo que me pasó, por todo lo que había pasado con el troll. Naruto había olvidado momentáneamente la razón por la que estaba allí en primer lugar. Ah, cierto, ¿qué te ocurrió? Estaba muy preocupado, a Hermione parecía que se le había formado un nudo en la garganta ya que le costaba hablar. Ron había dicho que era una rarita y que no le extrañaba que seas el único que me soporta, y eso me hizo sentir mal, aunque preferiría que tú seas mi único amigo antes que reemplazarte por tener muchos más, pero no lo sé, es complicado, yo solo intento ser lo más aplicada posible con los estudios, ¿acaso está mal? ¿Por eso les cuesta relacionarse conmigo? De nuevo el sentimiento la volvió a atacar mientras en sus ojos comenzaban a formarse un par de lágrimas y su voz se hacía más entrecortada. Naruto al notar eso, no sabía qué responder como tal, así que se acercó a la chica y la envolvió en un abrazo, donde la chica comenzó a llorar desahogándose en el hombro del chico que le susurró. Yo, no creo ser tu único amigo, esta Neville, Parvati, Lavender, Seamus y los demás, no siento que estés tan sola, tal vez solamente no te das cuenta, pero no le hagas caso a su comentario hiriente, yo creo que eres increíble, estoy seguro que eres mucho más lista que alumnos de años superiores, incluso mejor que yo solamente manejo un poco mejor la práctica, pero la parte teórica me das mil vueltas, no tienes por qué sentirte avergonzada de ser como eres. Hermione levantó su mirada con sus ojos llorosos y sus mejillas húmedas, las cuales rápidamente se secó y con voz temblorosa dijo. ¿De verdad crees eso? Naruto asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa, eso provocó que Hermione lo vuelva a abrazar apretando más el agarre. Gracias por ser mi amigo, de verdad. No les tomó mucho tiempo volver a la sala común de Gryffindor, la cual estaba abarrotada de estudiantes que comían con grandes sonrisas las cosas que les habían subido. Naruto y Hermione se apresuraron para recoger un plato y comenzar a llenar sus vacíos estómagos que se perdieron el almuerzo. Al final del día, el cumpleaños de Naruto había pasado casi desapercibido para todos, pero no le importó tanto que lo ignoraran, ya estaba un poco acostumbrado, con el saludo que recibió de Hermione, su padrino y un desconocido había sido más que suficiente. Tuvo su mejor peor cumpleaños. Fin del capítulo.